me acompañe en un momento a Mateo. He escuchado mucho hoy de Mateo, nos está hablando el Señor a todos a través de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Recordemos que estamos en la serie del Sermón del Monte. Es un estudio prácticamente de este sermón y todo lo que el Señor quiere hablar y enseñarnos a nosotros a través de él. Y la palabra del Señor dice así: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias porque ella nos instruye, nos guía, nos anima, nos redarguye, Señor, nos edifica, Padre, para llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre, por tu congregación, y en este momento que nos disponemos a compartir y a escuchar de tu palabra, seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, y ese corazón sea como semilla, como tierra buena, Señor. La semilla es tu palabra, pero nuestro corazón, esa tierra buena donde florece, Señor, esa semilla, dando fruto al 100, al 60 y al 30. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Gracias por la reverencia. Y continuamos entonces, con el Sermón del Monte. Estamos en este lindo estudio, en esta linda serie. Ya el pastor hace unas semanas atrás nos estuvo instruyendo acerca de las bienaventuranzas. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la sal de la tierra. Lo vimos la semana pasada y hemos visto, y nos dice el Señor cómo nos llama a ser preservadores de la misma, a ser preservadores de un mundo, ¿cierto?, que está en corrupción, y nosotros como sus hijos, como los que marcamos la diferencia, pues estamos para ser diferentes y preservar a una sociedad que cada vez va más en degradación. Y hoy el Señor nos habla a través de este pasaje tan hermoso, nos dice la luz del mundo, dice vosotros. Y recordemos que cuando está hablando en el monte, lo está hablando a sus discípulos, y hoy nos lo está hablando a nosotros, a ti y a mí. Nosotros estamos aquí, estamos porque hemos creído en el Señor, queremos seguirlo a Él y queremos ser cada vez mejor, ¿cierto? Entonces el Señor nos lo está hablando a nosotros y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y ese es un calificativo, hermanos, o sea, eso no se lo ponen a cualquiera. Este es un calificativo que es solamente para los que son los hijos de Dios, porque recordemos que el Señor en Juan 8:12 nos recuerda que Él es la luz del mundo. ¿Recuerdan ese pasaje en 8:12? Juan 8:12 es cuando dice el Señor, otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mostrándonos con esto que es uno de los privilegios y que coheredamos con Él, y que el mundo verá la luz que es Cristo Jesús, que a través de nosotros ese mundo que está en tinieblas verá la luz que es Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar a través de esta predicación, vamos a hablar de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de luz. Y el apóstol Pablo, yo les voy a recomendar, si usted trajo su lapicero, su libreta de apuntes, apunte bastante, porque hay bastante palabra, como siempre, hay bastante palabra para compartir, y ya usted en su casa también puede repasar, mirar y analizar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esa responsabilidad que nosotros tenemos como luz del mundo, como lo que el Señor nos llama. Y fíjense en una cosa, que el Señor nos llama luz, que nosotros somos la luz del mundo, y nos llama igual como Él es.
como Él es, porque Él vino a ser luz. Y de todos los calificativos, de todas las asignaciones que tiene el Señor, es la única frase que Él asigna para nosotros, porque Él dice: yo soy la puerta, y a nosotros nos dice: usted es la puerta. Él dice: yo soy el pan de vida, y no nos dijo que nosotros somos el pan de vida. Esas son cosas exclusivas del Señor, pero esto lo ha compartido con nosotros. ¿Por qué? Porque Él, a dejar su Santo Espíritu en nosotros, mora en nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Reflejar la luz de Cristo a otros. Entonces miren la responsabilidad. A veces no logramos comprender o no logramos captar la responsabilidad tan grande, la magnitud de lo que nosotros portamos. Ya lo vamos a ver. Y entonces el apóstol Pablo también nos recuerda a través de Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 16. Vamos a leerlo todos. Nos recuerda que nosotros somos luminares, o sea, que nosotros alumbramos, que nosotros reflejamos una luz, ¿ya? Y entonces mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 14 al 16. Nos dice, ¿lo tenemos todos? Amén. Nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos. Ese asidos quiere decir aferrados, anclados, estancados en la palabra de Dios, asidos, ¿no?, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces nos está diciendo que nosotros somos luminares. Nos lo está recordando el apóstol Pablo también, ¿ya? O sea, nosotros somos portadores de luz. Y la importancia, mire que cuando a veces con mi esposo nos sentamos ahí en la casa, en la sala, nos sentamos con los chicos, ¿no?, con ese familión tan grande que nosotros tenemos, somos 4 nomás en la casa. Ya nos sentamos ahí, conversamos, compartimos de aquellas experiencias que nosotros hemos tenido durante nuestra juventud, ¿no? Entonces es muy lindo escuchar cuando mi esposo nos dice: yo estuve en el ejército, y nos cuenta las historias que él pasó allá, y nos decía: es muy importante, y el Señor me trajo a memoria esto, que ellos en el ejército, cuando tenían que salir a montar guardia, a poner guardia, de las cosas que les prohibían primeramente a ellos es nunca encender un cigarrillo. O sea, no pueden encender ni un cigarrillo. ¿Por qué? Porque así sea un cigarrillo, una cosa tan chiquitica en la punta, que es una lucecita tan chiquita, se puede ver a kilómetros, se puede ver a la distancia, en medio de la oscuridad. Y ahí es donde de pronto viene el enemigo y ya los identifica y sabe dónde atacar, ¿cierto? Entonces, miren, yo decía, bueno, un cigarrillo que tiene una punta tan chiquita, en medio de tanta oscuridad, y se los prohíben prender. ¿Por qué? Porque ahí hay una referencia, ahí inmediatamente a kilómetros pueden ver que ahí hay una luz, que ahí hay alguien. Entonces miren la importancia de la luz. Y entonces, ¿qué tal si fuera una fogata, una chimenea, algo más grande? Resplandecería completamente, y así tenemos que ser nosotros, ¿no? Entonces el Señor, al declararnos que somos luz, no solamente nos da una responsabilidad, sino que también nos da una identidad. Nos dice: ustedes son la luz, o sea, que nosotros somos los que brillamos, y no brillamos por luz propia, no brillamos por luz propia. La luz es representativa de la persona de Dios. La luz es representativa de la persona de Dios. Cuando dice Primera de Juan 1:5, apúntelo allí, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas en el Señor. Y si nosotros recordamos, si vamos
al libro de Génesis. No lo tengo aquí apuntado, pero al leerlo allí me lo trajo el Señor a memoria. El primer capítulo de Génesis dice la creación, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Entonces, ¿qué significa esto? La luz es de las primogénitas, es la primogénita de la creación. Fue lo primero que se creó. Fue lo primero que se creó, la luz. La luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la noche y la mañana un día. Entonces, miremos que la luz es la primogénita de la creación. Fue lo primero. Y miremos que dice que fue separada la luz de las tinieblas. Fue separada la luz de las tinieblas. Y dice que todo estaba desordenado y todo estaba vacío. ¿Cómo encontró el Señor? ¿Cómo encontró el Señor nuestra vida antes de llegar a Él? ¿Cómo estaba nuestra vida? Desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Y entonces cuando el Señor llega a nosotros, ahí es donde se separa la luz de las tinieblas. Ya empieza a brillar la luz en nosotros y las tinieblas se separan. Las tinieblas se separan. Y si vemos, no pueden haber puntos medios, no hay puntos medios. No es que el Señor está ahí como en medio de las tinieblas y la luz, no, porque donde está el Señor no hay tinieblas, sino lo dice muy claro. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nos lo está diciendo en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y así estamos nosotros, amados. Nosotros no podemos permanecer en tinieblas. No podemos permanecer en tinieblas. Porque somos la luz que brilla, y somos la luz de Cristo. Y les decía ahora que nosotros somos transmisores de esa luz que es Cristo, transmisores de esa luz que nosotros recibimos de Cristo, porque nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros no brillamos con luz propia. Cuando creemos que brillamos con luz propia, entonces tenemos que trabajar en otra cosita que se llama ego, ¿no? Que se llama soberbia, que se llama orgullo. Pero nosotros no brillamos con luz propia. A veces nosotros me dicen que soy tan usado por el Señor, soy tan usado. Eso es orgullo, eso es soberbia, depende cómo me diga, ¿no? Pero nosotros transmitimos, lo que transmitimos es la luz del Señor. Nosotros somos como la luna, ¿no? ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo es la luna? La luna no tiene luz propia. A veces parece un bombillo. Anoche estaba hecho un bombillo, no me dejaba ni siquiera dormir. Me entraba la luz por la ventana de la casa y a veces no me deja dormir, ¿no? Y entonces la luz es un cuerpo, la luna es un cuerpo que es opaco. Ella no tiene luz propia, ella es como un espejo. ¿Sabe por qué alumbra la luz? Porque refleja la luz del sol. Depende de qué tan cerca esté el sol de la luna, entonces vemos que la luna está intensamente alumbrada y decimos, esta luna llena tan linda que está alumbrando la luna, pero no es la luz de la luna, es la luz del sol. Y así mismo somos nosotros, amados. Nosotros, cuando damos testimonio del Señor, no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por la luz de Cristo, porque es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Amén. Entonces,
Asimismo nosotros reflejamos a Cristo, quien es el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia. Y eso es lo que nosotros reflejamos. Entonces, por esta razón, nuestro Señor Jesucristo nos llama que somos la luz del mundo. Por eso somos la luz del mundo y no cualquier luz, porque no somos cualquier luz, sino que reflejamos la luz de Cristo. Y miren lo que dice enseguida, ¿no? Vemos, esa fue la primera frase que dijo el Señor, el calificativo que Él nos dio. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y seguidamente dice, ahí en el versículo 14 dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie prende una vela para después taparla, ¿cierto que no? Cuando se nos ha ido la electricidad en nuestros países, prendemos velas y todo el mundo es, ¿cierto? A ver por dónde puedo caminar, cómo me puedo guiar, hacia dónde voy. Pero nadie prende una vela para después taparla y bueno, ¿y hacia dónde voy ahorita? Nosotros no hacemos eso, ¿cierto que no? Entonces, una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esta es la primera declaración que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que considerar, ¿no? Y hacernos un autoexamen sobre la luz y su influencia. ¿Cómo influenciamos nosotros en las demás personas? Y es una realidad, amados. Pensemos por un momento qué hemos hecho, cómo hemos actuado, cómo hemos hablado a alguien, qué reacción hemos tomado ante una situación y cómo reflejamos nosotros la luz de Cristo. Entonces somos de influencia para los demás. Y mire, yo quiero que me acompañen a Isaías 8:18. Isaías 8:18. Es un pasaje que encontré y es bastante aliciente para nosotros como iglesia. Isaías 8:18, cuando lo tengan me dejan saber, por favor. Gloria a Dios. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Ve, aquí ya descubrimos algo, que Isaías tenía hijos. A veces pensamos que eran personas solas, no tenían hijos, tenían familia también. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos, ¿por qué? Por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Mire que aquí hay algo muy importante. No a cualquiera le dice, usted es una señal y usted es un presagio. Estas son palabras bastante comprometedoras para uno, bastante comprometedoras. Y mire que le está diciendo, cuando Isaías dice, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios, ¿qué está diciendo? Que ellos, él y su familia estaban dando testimonio. Estaban guiando a los demás a lo que Cristo quería hablar. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, el autor del libro de Hebreos en 2:13 cita este pasaje de Isaías 8:12, para mostrar que cuando nos identificamos con Jesús somos sus hijos, ¿no? Y somos luminares, que juntos somos parte del testimonio de Dios en el mundo. Entonces, amados, nosotros como luz estamos llamados a ser señal. Cuando hay una señal indica, ¿no?, hacia dónde se tienen que dirigir las personas, ¿cierto que sí? Una señal te indica si tú tienes que ir a la izquierda, si tú tienes que ir a la derecha, si tú tienes que ir por el centro o qué carril coger, ¿cierto? Entonces, estamos por señales. ¿Para qué? Para guiar a la gente hacia Cristo y a lo que se avecina. Guiar a la gente hacia Cristo y guiar a la gente a la salvación. Para eso estamos, para iluminar, para guiar el camino. Y ese camino es Cristo. Y estamos como presagios, o sea, advirtiéndole a la gente, anunciándole a la gente que si no se convierte, pues obviamente vendrá juicio, pero también si reciben del Señor, también tendrán salvación. ¿Ya? Entonces estamos puestos para esas dos cosas, para señalar, o sea, para guiar y para advertir también.
porque no todo el mundo va a recibir, no todo el que le digamos va a recibir del Señor, pero está en nuestra responsabilidad abrir nuestros labios para guiar a la gente y decirle: recibe de nuestro Señor Jesucristo. Porque si confesares con vuestros labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Amén. Entonces, así como Isaías y su familia fueron un mensaje viviente, la iglesia, amados, la iglesia, recordemos esto, la iglesia está llamada a ser carta leída. Somos cartas abiertas. Usted no le puede contar su vida a nadie, no se la cuente a nadie, pero todo el mundo se da cuenta de todo lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno se proclama y cuando uno dice: yo soy cristiano, todo el mundo tiene los ojos puestos sobre usted y sobre mí para ver qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Eso es inevitable. Por eso el apóstol Pablo nos dice: somos cartas abiertas, somos cartas leídas, sin necesidad de decir nada. La gente sabe cómo estamos actuando y siempre nos están señalando, porque somos el foco de atención. Todo el mundo nos está observando cuando decimos que somos cristianos. Cuando decimos eso, somos el punto de referencia. Y no hay sino que hagamos una cosita así nomás. Ya, vea al cristiano, mire, es que cristiano y vea. Así somos, así de la gente. Y así somos también nosotros. ¿Por qué? Porque somos el punto de atención. ¿Ya? Yo quiero que me acompañe, por favor, a 2 Corintios 3, 2, 4. El que la tenga, la persona que la tenga, por favor, el hermano que lo tenga, por favor, si me ayuda con la lectura un momento. Dice la palabra del Señor: ministro del nuevo pacto, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. 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 Voy a leerles el otro de ñapa para que no pierda el impulso. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Entonces, mire, nos está diciendo que somos cartas leídas. En esa época estaban algunas falsas doctrinas repartiendo cartas, documentos, ¿no? Para poder llegar a algunas partes. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí: nosotros no necesitamos enviar cartas escritas. Nosotros lo que enviamos es el testimonio que tiene cada uno de nosotros, porque tienen escrito no en tablas ni en papel, sino en el corazón lo que el Señor ha entregado. Y cuando hacemos las cosas de corazón, pues obviamente ya lo hemos hablado, lo hacemos todo de corazón como para el Señor y no para nosotros. Amén. Entonces ahí nos está diciendo el apóstol Pablo: somos cartas abiertas. Todo el mundo ve. Yo les he dicho más de una vez, uno hasta en el caminado, a uno no tienen que decirle nada. Alguien alguna vez, y no voy a decir quién, alguien nos decía: es que ustedes nos escanean, ¿no? Dice: es que ustedes nos escanean. Y no es que uno escanea a nadie, sino que uno aprende a conocer quién está en esa comunión con Dios. Y uno le dice: hasta en el caminado uno se da cuenta si la persona está bien con el Señor o no. Uno se da cuenta. Hasta en el caminado, la forma como habla, la forma como se expresa, la forma como se acerca a los demás, ¿no? La calidez, todo eso hace, ¿no? Y eso es algo muy... Cuando tenemos esa cercanía para con el Señor, eso se da de una manera muy natural, Entonces, no es que estemos escaneando las personas, sino que uno se da cuenta cuando la persona está en esa cercanía con el Señor, y obviamente se refleja. De lo que tenemos en el interior se exterioriza, lo que está en el interior se exterioriza, se muestra. Amén. Entonces eso nos lo dice el apóstol Pablo, que somos cartas leídas y nosotros debemos reflejar es el carácter de Cristo y su palabra.
Siempre, amados, tenemos que procurar estarnos examinando nosotros mismos. Siempre nosotros mismos, siempre fijemos la mirada no en los demás, sino en nosotros mismos. El autoexamen es para nosotros. ¿Por qué? Porque depende de mí, de cada uno de nosotros, cómo reflejamos el carácter de Cristo. ¿Cómo reflejamos el carácter de Cristo? Entonces, la segunda declaración que hace el Señor está en el versículo 15 de Mateo. Y el Señor nos dice lo siguiente. A ver, que me perdí por aquí. Ni se enciende una luz, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz. Usted no enciende una luz, lo que hablábamos ahorita, uno no enciende una luz y se pone debajo de una luz. ¿Qué es una luz? Póngame la imagen allí, hijo, por favor. Gracias. Un almud era como una especie de jarro. Eso es un almud. En aquella época era como una especie de jarro y lo utilizaban más que todo en las áreas comerciales, ¿no? No sé si recordamos, pero en algo me logro acordar cuando yo estaba niña, a uno lo llevaban que a la galería y comprar el grano y sacaban, ¿no? Sacaban para medir más que todo el grano, el arroz, los granos secos, la lenteja, las alberjas, todo esto lo sacaban y era como una medida. Eso es un almud y era para medir. Entonces nadie coge ese cajoncito, prende una vela y luego la tapa la vela. Pero yo quiero ser representativa hoy. Me traje una velita hoy. Obviamente no la puedo prender aquí con la llama, pero nadie hace esto. Nadie coge y prende una vela que alumbre y luego coja un almud y representemos que este es el almud y luego viene y la tapa. Entonces, ¿para qué prendí la vela? Para nada. Porque nadie va a poder ver nada. Y muchos, amados, hay dos vías. Muchos quieren alumbrar desde abajo, desde debajo, o sea, no quieren dejarse ver. O sea, como les he dicho en alguna ocasión, se vuelven cristianos de la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Se vuelven de la secreta. Y se esconden y no dicen y no hablan, no manifiestan nada. No comparten ni siquiera un aleluya, ni un Cristo te ama, ni un tratado, nada, absolutamente nada. Y uno los ve y los invita a una iglesia, no, yo soy cristiano. Pues yo no me había dado cuenta que eras cristiano. Porque ni siquiera lo dice, ni siquiera lo manifiesta, ¿no? Y la otra es lo que el mundo quiere venir a opacar, lo que el mundo quiere venir a apagar la luz. Ya lo vamos a ver. Pero nosotros, amados, nosotros tenemos que brillar. Nosotros tenemos que brillar. Como hijos de Dios tenemos que alumbrarle el camino. Que la gente sepa que ahí estamos nosotros. A usted no le importa si usted es el foco de atención. Cristo fue el foco de atención en ese momento. Cuando Él llegó, cuando Él empezó su ministerio, ¿qué pasó? Todo el mundo se volcó a ver qué era lo que le estaba haciendo, qué era lo que le estaba hablando. Lo señalaron, lo criticaron, le hicieron de todo, ¿cierto? Lo llamaron le decían que hasta hablaban el nombre de Beelzebú. Imagínense lo que levantaban el nombre del Señor, en contra del Señor. No lo van a levantar en contra de nosotros, pero si padecemos por el nombre de Cristo, sintámonos gozosos por eso, porque somos escogidos. Somos escogidos, nosotros no somos cualquier persona con cualquier título. Cuando nosotros decimos somos cristianos, somos la luz del mundo, eso es de sumo gozo, amados. Ese calificativo no se lo dio Dios a nadie, sino a sus hijos. No se lo dio a cualquier persona, se lo dio a sus hijos. Y sus hijos somos los escogidos, los que el Señor escogió, los que el Señor llamó. Y demos gracias al Señor que nos permitió atender el llamado que Él nos hizo, porque muchos a Él ha llamado, pero no todos lo han recibido. No todos lo han recibido, empezando por el pueblo escogido de Él. A lo suyo vino, pero ellos no lo recibieron. No lo recibieron. Entonces,
nos la ganamos nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque podemos hablar y manifestar la luz que es Cristo. Amén. Entonces, está diciendo que esta es una magnífica, digámoslo así, comparación que hace nuestro Señor Jesucristo, porque muchos pretenden alumbrar desde abajo, o sea, ni siquiera dejarse en ver, ¿no? Pero la luz no se enciende para estar oculta, ya que solo Satanás es el que anda en tinieblas. Satanás es el que anda en las tinieblas, ¿no? Todo lo que, cuando el mundo de la oscuridad actúa, y todo actúa en tinieblas, todo es debajo de cuerda, todo por ahí debajo que nadie se dé cuenta. Ese es Satanás actuando, Y entonces vemos que hoy en día hay momentos, ¿no?, donde se ha querido apagar esa luz, apagar la luz de Cristo. Y lo vemos desde la antigüedad, por ejemplo, en Hechos 4:18. En Hechos 4:18, Pedro y Juan, ¿no?, ellos fueron llamados por el concilio y les dijeron: vea, ustedes cállense, quédense calladitos. Eso les dijeron, ya vamos a leer el texto. Pero les dijeron: quédense calladitos y no hablen nada acerca de ese tal Jesús que ustedes están proclamando. No pueden hablar nada de eso, les queda prohibido. Imagínense desde hace cuánto están prohibiendo que la gente hable de Jesús. Hechos 4:18. Llamándolos, le intimidaron. Esto fue a Pedro y a Juan. Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, que no evangelizaran, que no hablaran del amor de Dios. Se los prohibieron. Sin embargo, ellos siguieron haciéndolo. Lo siguieron haciendo tanto así que más adelante a Pedro y Juan, en Hechos 5:40, o si usted sigue allí en su Biblia, Hechos 5:40, a ellos los encarcelaron, ¿cierto? Y luego cuando los sacaron, porque vino un personaje que se llamaba Gamaliel, y les dice: oiga, no les prohíban, más bien miremos a ver cómo conciliamos con esto. Y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Imagínense, primero los azotaron y luego les dijeron: váyanse y no hablen nada del nombre de Jesús. Entonces, ¿qué les están diciendo? O sea, ustedes han recibido un castigo por hablar del nombre de Cristo, por hablar de Él. Sin embargo, ellos lo siguieron haciendo. Y tenemos que sentirnos, amados, como les he dicho, gozosos cuando tengamos afrentas por el nombre de Jesús. Y hoy en día, amados, también tengo aquí apuntado, en Hechos 7, la muerte de Esteban, también lo quisieron callar. Con la muerte de Esteban, ¿no?, uno de los primeros mártires del Evangelio también. Y hoy en día también se legisla para que la Biblia nos enseñe las escuelas. Anteriormente, recordemos, cuando yo estaba niña, hace 55 años, cuando estaba niña, recuerdo que en la escuela a uno le leían la Biblia, a uno le enseñaban y hablaban la palabra. Recuerdo cuando recién empecé yo a trabajar, a tener mis primeros trabajos allá en Colombia, yo tenía mi Biblia, tenía una Biblia allá y todavía no era cristiana, pero la Biblia estaba ahí en mi oficina, y cuando tenía reuniones, antes de empezar la reunión, leíamos la palabra, leíamos la Biblia, y eso no era prohibido. Hoy en día ya es prohibido. Usted llegaba a un hotel anteriormente y usted encontraba una Biblia en la mesa de noche, y usted encontraba una Biblia. Hoy día no. En casa, o bueno, en la bodega que tenemos en este momento en la iglesia, una hermana nos regaló una cantidad de Biblias. Tenemos una cantidad de Biblias cafés, son en inglés. Alguien se las regaló porque trabaja en un hotel, y le digo: es que ya prohibieron que esas Biblias estuvieran ahí. Las recogieron y le pidieron a la persona que las tirara las Biblias. En lugar de tirarlas, pues tengámoslas, porque en algún momento alguien, aunque sea en inglés, yo sé que la iglesia está en español, pero en inglés en algún momento se puede utilizar.
Ahí les tenemos. Por lo menos no se dejaron tirar. En algún momento sé que el Señor nos permitirá compartirlas. Amén. Entonces mire lo que hasta dónde se ha llegado. Ya, hasta dónde se ha llegado. Entonces, y la restricción para evangelizar, la restricción y las oposiciones para la obra de Dios. Son muchas las oposiciones para la obra de Dios. ¿Ya? Hasta para, lo hemos dicho, hasta para conseguir un lugar, para conseguir un local. Es impresionante ver la forma. Aquí en este país les hemos dicho, uno quisiera, ay, este lugar, pero no todos los lugares son aptos para una reunión para compartir el evangelio. Tiene que tener una calificación, tiene que tener un código, tiene que tener, ¿no?, unas especificaciones, una reglamentación, y ya son muy poquitas. Entonces, ¿qué nos quedan? Las escuelas, que son las únicas que tienen las reglamentaciones parecidas a las de una iglesia. Por eso usted ve la mayoría de las iglesias compartiendo en las escuelas. Por eso usted lo ve. En este país es así. Amén. Pero sabemos de que nunca podrá de ser proclamado el nombre de Cristo. Porque la palabra del Señor dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios nunca va a pasar. Y por más que nos quieran callar, amados, por más que nos quieran callar, siempre habrá un remanente y siempre habrá alguien que hable de la palabra de Cristo. No importa lo que se venga, amados, no importa. Siempre habrá alguien que hable de la palabra del Señor. Y seguimos, dice la otra declaración que dice el Señor, ahí seguido, no se enciende, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. Aquí hay un mensaje muy especial. Aquí hay un mensaje muy especial. Primero los de su casa. Primero los de la casa. Porque muchas veces recibimos del Señor y obviamente queremos hablarle y llamamos a todo el mundo, y no es que esté prohibido hablarle a todo el mundo, pero amados, discipulen primero los de su casa. Los primeros discípulos tienen que ser sus hijos, los de su casa. Son los primeros. Porque después usted con qué va a ir a dar testimonio a otra parte. Si sus hijos no están, usted dele testimonio a sus hijos. Usted salve su responsabilidad. Instrúyalos en su palabra. Instrúyalos en la palabra del Señor. Tráigalos a los pies de Cristo. No deje de educar a sus hijos en la palabra del Señor. Porque hoy en día estamos nosotros hablando la palabra del Señor, pero el día que nosotros no estemos, esa generación que queda es la que tiene que seguir hablando de Cristo. Ellos son los que tienen que seguir hablando de Cristo. Y en algún momento, ellos van a recordar eso que ustedes comparten. En algún momento lo van a recordar. Dejemos que el Señor actúe, pero primero compártala a los de su casa. Porque a veces nos concentramos más en ir a no sé dónde, en traer a no sé dónde, en hablar por aquí, en llevar por allá, y los de la casa se quedaron rezagados. Primero los de la casa. Tampoco podemos asegurar, ¿no?, eso solo lo sabe el Señor, de que todos los de su casa en ese momento van a recibir todos al mismo tiempo. No lo podemos asegurar. Ya el Señor hará la obra en cada uno, pero que de nuestra parte la responsabilidad sea hablarle, discipular primero a los de la casa. Y mientras sus hijos estén en su casa, es su responsabilidad de que ellos reciban de la palabra de Dios. Pueden tener 50, 60, 70 años, pero mientras estén en su casa, se mantienen bajo las normas de su casa. Y su casa usted no la puede dejar convertida en un hotel, que la gente entre y salga a la hora que se le antoje. Yo ya les he hablado de esto. Que la gente entre y salga a la hora que se le antoje. No, la casa se respeta. La casa se respeta. Y tienen que primar los valores de Cristo en nuestra casa. El día que ya no estén en la casa, bueno, se llevaron la palabra y en algún momento
van a poner por obra lo que recibieron. En algún momento el Señor los va a llamar y les va a decir: hijo, mire, estás pasando esta situación, recuerda lo que se te habló en casa, recuerda lo que se te compartió. Y entonces ahí es donde más de uno va a venir también. Pero en nosotros está la responsabilidad de hablar la palabra del Señor a nuestros hijos. Y dice primero en la casa, y tiene que ser que la luz tiene que ser puesta sobre un candelero, o sea, la luz tiene que ser puesta en alto, en alto. ¿Recuerdan los faros? Ya hoy en día casi no se, o sea, están de adorno prácticamente los que puedan estar. Porque antes eran la guía, ¿no? Antes era con una luz bien diáfana, bien amplia. ¿Para qué? Para alumbrar aquellas embarcaciones que venían en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que no se anclaran, no se encallaran, para que no se estrellaran, ¿cierto? Y pudieran llegar a puerto seguro. Así somos nosotros, amados. Como ese faro que se levanta en alto. ¿Para qué? Para guiar a otros. Para alumbrar, para que la gente no, digámoslo así, no se estrelle contra el mundo. Para que la gente no se estrelle contra el mundo, porque hay mucho dolor, hay mucha necesidad, hay muchas situaciones que la gente vive y muchas veces por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros conociendo la palabra de Dios tenemos situaciones, analicemos esto. Si nosotros como hijos de Dios y conociendo la palabra de Dios tenemos situaciones, ¿cuánto más no lo tendrán las personas que no conocen del Señor? ¿Cuánto más? Entonces estamos para guiarlos a ellos para que vengan a puerto seguro, que es la salvación. Amén. Entonces el Señor nos declara esto, ¿no? Nos declara el propósito del creyente, que es ser luz del mundo. Y entonces todo cristiano estará puesto, ¿no? Estará puesto sobre ese candelero en alto, como un faro, para que todos puedan regocijarse en nosotros y salir de las tinieblas. Y eso solo será posible por medio de nuestra predicación, por medio de lo que nosotros hablemos y por medio de nuestro testimonio. El testimonio es muy importante y todos tenemos que guardar el testimonio. ¿Cómo nos reflejamos ante los demás? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones que se presentan? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestro hablar? Ayer que estaba terminando esta predicación, recordaba que el miércoles de oración e intercesión, tuvimos una enseñanza muy bonita de parte de nuestra hermana Gloria Sánchez. Fue una enseñanza muy hermosa y lo expresó con mucho sentimiento. Y ella habló acerca de las maquinaciones del enemigo. Y muchas veces esas maquinaciones del enemigo es lo que nos quiere a que vean. Esto es lo que quiere el enemigo, que la luz sea oculta, que la luz sea oculta. Eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos del propósito de Dios, para que no llevemos a otros a la luz de Cristo. Esas maquinaciones es lo que el enemigo usa para cómo nosotros actuamos y cómo nosotros también reaccionamos. Usted no se preocupe por los demás, cada quien le dará cuenta. No nos fijemos en qué hace fulano, no estamos tan presentes. No nos fijemos en eso. Siempre nos tenemos que fijar es en nosotros. Siempre nos tenemos que fijar es en nosotros. El apóstol Pablo se lo recomienda a Timoteo. Le dice: cuida de ti. Cuida de ti. ¿Me pueden ayudar a buscar ese pasaje, por favor? En ese momento no lo tengo así fresco, pero le dice: cuida de ti y de la palabra. Cuida de lo que tú estás haciendo, porque siempre tenemos la tendencia a fijarnos en los demás. Deje que el mundo se fije en nosotros, porque nosotros somos los que estamos guiando al mundo. Pero nosotros no nos fijemos en los demás. Cada quien le dará cuenta al Señor. Cada quien. Nosotros nos tenemos que fijar es en nosotros mismos. Ya el Señor nos dará la oportunidad de hablar de este tema. Más adelante también el Señor lo habla. En el Sermón del Monte enseña acerca de esto, de no juzgar a los demás. ¿Me dice? Primera de Timoteo 4:16. ¿Cómo dice la palabra? Por favor. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a
Te salvarás a ti mismo, gracias. Te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces siempre tenemos que fijarnos primero en nosotros, cuidar nuestro testimonio, cuidar lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos, lo que nosotros hablamos, cómo nos vestimos, cómo reaccionamos. Porque ¿sabe qué? Porque como depende de cada uno de nosotros, glorificamos al Señor. Y nosotros estamos es para eso, para glorificar a Dios. No importa lo que comas y lo que bebas. En lo que comas y lo que bebas, glorifica al Señor. En lo que comamos y bebamos tenemos que glorificar al Señor. Y me recuerda en este momento Marcos 7, ¿no? Marcos capítulo 7. Allí habla, no sé exactamente el versículo, pero creo que son de los finales. Pero en Marcos 7 el Señor nos habla de lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre. Y lo que contamina al hombre, hablando de este tema, lo que contamina al hombre no es lo que entra, o sea, no es lo que nosotros recibimos. Lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale. O sea, porque lo que sale es lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que contamina. Porque debe de decir ahí los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la soberbia, los malos pensamientos. Eso es lo que contamina, porque eso es lo que está saliendo de mí. Entonces, por eso siempre me tengo que fijar es en mí y en mi testimonio. Lo que hagan los demás, dejémoslo al Señor. Lo que yo haga, yo me daré cuenta delante del Señor. Pero siempre lo que haga, que sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso estamos, para glorificar al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, nos está diciendo aquí también el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de quién. Versículo 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de quién. Delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el motivo es que vean en nosotros el actuar de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que los que están en el mundo puedan glorificar a Dios. Que digan, por lo que hicimos nosotros, gloria a Dios. Y eso no es para vanagloria nuestra, sino para la exaltación de Cristo. Que todo sea para que nuestro Señor sea glorificado. Entonces, todo creyente tiene que saber que cuando Jesús entra en nuestro corazón, llena de luz nuestras vidas, con el propósito de ¿qué? De que reflejemos a otros a Cristo. Y mire lo que dice. Ya lo leímos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de las personas, para que vean vuestras buenas obras. Y vuestras buenas obras no es solamente el que está en la calle homeless, ay, tenga, le doy un platico de comida, tenga, le doy para que digan que, ay, tan bueno que es. No, muchos lo hacen hasta por aparentar, pero cuando se haga, hagámoslo de corazón. Entonces uno también lo hace hasta cuando le cede el puesto en el metro o en el bus, le cede el puesto a alguien también, ¿no? Esas pequeñas obras también, ¿no? Entonces, y tenemos que recordar también, mire, hay un pasaje muy hermoso que está en Hechos 13:47. Si usted abre su Biblia, por favor, en Hechos 13:47, tenemos que recordar estas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos refuerza mucho todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dijo y nos lo recuerda, ¿no? Nos lo recuerda. Cuando dice, porque así nos ha llamado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿de quiénes? De los gentiles, a fin de que seas ¿para quién? Para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor nos ha puesto como luz, ¿para qué? Para que llevemos su palabra y seamos de salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces, es una responsabilidad muy grande, amados, ser luz. Y nosotros somos esa luz, la luz que refleja a Cristo.
¿Ya? Yo le he entregado algunos pasajes a 3 hermanos que les voy a pedir por favor que me lo ayuden a leer, porque no los vamos a analizar, solamente los vamos a escuchar, pero prestémosles atención por favor, porque ahí nos habla de esa responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, como luz, como luminares. Le pedí el favor a Máximo, por favor, él nos va a leer Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada, está cerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, gracias Máximo. Dice que nos manda a vestirnos con las armas de la luz. Nos manda a vestirnos con las armas de la luz. Entonces debemos desechar las sombras de las tinieblas y usar las armas de la luz. No en glotonerías, no en contiendas, sino andando como hijos de luz, a vestirnos con las armas de la luz. Camilo, Efesios 5, del 8 al 20. Dice la palabra: andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire que nos está diciendo en el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos que entonces vestirnos con las armas de la luz y caminar como hijos de luz. Amén. Mauro, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 4, 11. Nos manda a velar como verdaderos hijos de luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque a todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén.
Amén, gracias. El Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Amén. Entonces es una responsabilidad grande cuando comprendemos que somos luz, que somos la luz de este mundo, y que se nos pedirá cuenta de la manera como alumbramos. El Señor nos va a pedir cuentas porque nos asignó esa responsabilidad. Él nos va a pedir cuenta de la manera como alumbramos. Entonces hay dos preguntitas que quiero que cada uno la tomemos y meditemos en ella antes de cerrar. ¿Cómo cumplimos nuestra responsabilidad? ¿Cómo cumplimos nuestra responsabilidad de hijos de luz, de ser luz? El Señor nos da la respuesta también aquí en el versículo 16 de Mateo 5, que alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, con el carácter de Cristo. Nosotros siempre tenemos que procurar velar por nosotros mismos para reflejar el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es el carácter de Cristo? Pues analicemos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fe, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Me faltó uno? Bueno, no sé que me haya faltado, ya ustedes lo saben. Exacto. Pero eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Amor, fe, paz, amor, fe, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso es lo que tenemos nosotros que reflejar, porque eso es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros recibimos del Señor y realmente hemos nacido de nuevo, pues eso es lo que reflejamos de adentro hacia afuera, eso es lo que sale de nosotros. Amén. Y la otra pregunta, ¿para qué debo cumplir con mi responsabilidad? ¿Para qué? ¿Por qué debo cumplir con esa responsabilidad? Muchos decimos, bueno, ¿yo para qué voy al trabajo? ¿Para que me paguen unas horas ahí y luego irme a comprar lo que yo quiero? No, tenemos una responsabilidad en nuestras casas, ¿cierto? De pagar una renta, de comprar el alimento y todo lo que a bien se necesita para suplir la familia, ¿cierto que sí? Entonces eso es uno de los propósitos, ¿no? De que yo reciba un salario, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de ser hija de Dios? Glorificar a mi Padre Celestial. Ese es el propósito. Para eso estamos, para glorificar al Padre. Porque depende cómo iluminemos, o glorificamos al Padre o lo ponemos en vergüenza. Yo siempre en mis oraciones le digo, Señor, permíteme, Padre, no me dejes dejarte a ti en vergüenza, no me dejes dejarte a ti en vergüenza, porque es que a uno a veces se le zafa la carne, ¿no? Se le pasa por alto, no dejamos de estar en este mundo y en algún momento ninguno de nosotros estamos exentos, nadie está exento y en algún momento se nos zafa, ¿no? El único santo y el único sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces en algún momento nos puede zafar, pero también está el enmendar, ¿no? Está en enmendar. Entonces siempre le pido al Señor, Señor, no me dejes dejarte en vergüenza, permíteme, Señor, dame la fortaleza de no dejarte en vergüenza, porque Dios mío bendito. Bueno, entonces para eso estamos, para glorificar exclusivamente a nuestro Padre Celestial. Yo quiero que meditemos en algo, nos pongamos en pie, vamos a meditar. Hay una canción muy hermosa que yo sé que todos lo conocemos, es una canción de Marcos Witt que se llama Enciende una luz. Y quisiera que meditáramos en ella porque es muy diciente sobre esta palabra que hemos compartido el día de hoy. ¿Ya? Usted no se fije en el que está al lado, si usted la quiere cantar, cántela, pero meditemos en esa palabra, porque es que muchas veces recibimos, pero no meditamos. Simplemente escuchamos, pero no meditamos en lo que hemos recibido. Y hay mucha necesidad allá afuera, hermanos. Hay muchísima necesidad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad asignada de parte de nuestro Señor Jesucristo en irle a hablar al mundo, a aquellos que están perdidos, a aquellos que están en situaciones adversas.
de indicarles, de guiarles, de instruirles que hay un camino a la salvación y que ese camino es Jesucristo, que es la verdad y que es la vida. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como la luz del mundo, para indicar que la fuente de verdad y la salvación, y los cristianos somos llamados a ser luz. Somos llamados a ser luz, en el sentido de reflejar esa luz a través de las buenas obras y el testimonio que nosotros demos, iluminando a otros. Y como hablamos, no se trata de la luz propia. Cuando nosotros reflejemos, no nos reflejamos a nosotros, reflejamos es a Cristo, a Cristo. Un big communion, reflejar a Cristo. Por eso la iglesia se llama Cristo Esperanza de Gloria. Alguien alguna vez nos dijo, uy, ese nombrecito que le pusieron a la iglesia es duro, porque es buscar que los hombres seamos irreprensibles para reflejar a Cristo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Vamos a escuchar.